Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le pregunta: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, se presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a un compañero suyo que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tiempo de Cuaresma, conversión, y las lecturas van por ahí. La primera es en el libro de Daniel, ese reconocimiento en medio del destierro de Babilonia de lo que fue el por qué estaban en el destierro, el reconocimiento de las propias culpas del pueblo de Israel, y cómo lo pierden absolutamente todo por el propio pecado. Pero recordemos que en esa mentalidad, cuando se habla del pueblo y muchas veces se explicita, es el pecado del pueblo, pero sobre todo de los dirigentes del pueblo, de los cuales se hacen cómplices el mismo pueblo, cayendo en los mismos pecados, pero que son pecados que provienen de arriba, de los que dirigen al pueblo. Y esos son gravísimos, y hoy decimos que bueno, no tienen importancia, no hay nada. Bueno, Israel y muchos pueblos han caído por esos pecados y no los reconocen hasta que no lo pierden todo. Es el problema nuestro muchas veces, si hemos de esperar a perderlo absolutamente todo como pueblo, para entonces reconocer que habíamos pecado y que la culpa era de los pecados y por eso se hunde todo, pues llegamos tarde. La primera lectura nos lleva a ese cambio radical que ha de haber, empezando por cada uno, para que pueda no perderse el pueblo entero. Siempre quedó en Israel unos pocos creyentes, pero no basta. Si ese resto de Israel que es creyente, pero se necesita mucho más, se necesita que vivamos la fe de forma tal que se pueda salvar el pueblo y pasar de ser solo pueblo a ser pueblo de Dios. Mientras que el Evangelio de hoy es explicitación del Padre Nuestro, aquel perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Si no perdonamos, Dios no nos perdonará. Y Pedro pregunta: bueno, sí, de acuerdo, perdonar, pero ¿cuántas veces cuando me ofende mi hermano? ¿7 veces? Como diciendo: mira que soy generoso, te doy 7 veces para perdonar al hermano. Y Jesús responderá aquello más que conocido: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7, o sea, siempre. Pero pone un ejemplo muy curioso. Nos pone esta parábola del rey con sus criados. Como siempre, estas parábolas
parecen normales, pero son disparatadas. Disparatadas para hacernos dar cuenta de cómo el amor de Dios es disparatado. Porque dice, al empezar a ajustarlas le presentaron uno que le debía 10.000 talentos. Bueno, 10.000 talentos era una mega fortuna. Un talento eran 6.000 denarios, o sea, el sueldo de una persona, de un trabajador, durante 20 años. Esto es un talento. Y aquí hay 10.000 talentos. O sea, el sueldo de una persona durante 200.000 años. Eso es muchísimo dinero. De hecho, los historiadores calcularon una vez, no sé si era muy fiable o no, que en todo el Imperio Romano podían haber como máximo 2 senadores que tuviesen esa fortuna. Con lo cual era una mega fortuna, eran como esas mega fortunas hoy de Elon Musk o de estos personajes, pues a ese nivel son los 10.000 talentos. Bien, no puede pagar, claro que no puede pagar. Si debe ese dinero, nadie puede pagar ese dinero. El rey acaba perdonando ante la súplica del perdón. El rey representa a Dios. Nosotros somos los que debemos los 10.000 denarios, porque le debemos todo lo que somos y todo lo que tenemos. No hay nada nuestro, todo es de Dios y a Él le debemos absolutamente todo. Es aquello que decimos, ¿no? Incluso cuando se habla de nuestras cosas, nuestras propiedades, que no son nuestras, somos puros administradores de una creación que es de Dios y que Dios nos lleva a administrar, pero que es suya y nos pedirá cuentas de la administración, como sale en muchas otras parábolas. Bien, Él recibe el perdón de lo que debe, ha pedido perdón, Dios es misericordioso y perdona, pero viene ese que le debe 100 denarios y a ese no le perdona. O sea, nosotros no perdonamos a aquel que nos debe solo 100. No el que debe, nosotros debemos tantos millones, no pasa nada. Pero el que nos debe 100, vamos a por él y que vaya a la cárcel. Y nos pide misericordia y no se la damos. Y eso llega a oídos del rey. Dios se entera de todo. No hemos perdonado, pues Dios no nos perdona. Y pagaremos hasta el último céntimo. Aquí yo interpreto, a muchos dirán que no, yo creo que sí, pero aquí es discutible. Si dice que Dios hará lo mismo, se hará pagar hasta el último céntimo, ¿eso no es el purgatorio? Porque si uno va al infierno ya no paga hasta el último céntimo, se queda allí fijo y basta. Pero si tú tendrás que pagar hasta el último céntimo, eso es como el purgatorio, donde tendrás que purificarte del todo hasta el final para poder llegar al premio eterno que Dios quiere. Pero la voluntad de Dios es que perdones como Él perdona. Y Dios nos perdona, pero, y aquí algunos a veces no se dan cuenta, ese perdón no es un limpiarnos de ese pecado, sino que ha de ser fruto de la conversión, donde uno reconoce el pecado, donde pidiendo perdón pide a Dios toda la gracia para no volver a caer. Y una vez hecho esto, darse cuenta de que si Dios es misericordioso conmigo, esa misericordia debo llevarla a mis hermanos. De ahí cuánto debo perdonar. Pues siempre que haya voluntad real de arrepentimiento, entonces siempre tengo que perdonar. Claro, otra cosa es cuando no hay voluntad de arrepentimiento, como le pasa a Dios. Dios perdona si uno se arrepiente. Si no te arrepientes, no te puede perdonar. Pues nosotros decimos a Dios eso, y los mártires lo decían, y Jesús mismo en la cruz: perdónales, pero no porque se arrepientan, porque son tontos, porque no se enteran, porque no saben lo que hacen. Pero nosotros, que sabemos muchas veces lo que hacemos, con más delicadeza hemos de saber pedir perdón y perdonar a los demás.